Hola, muy buenas tardes, bienvenidos este día 18 de agosto a la sesión virtual de los 200 libres que junto con el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios tenemos a bien, con mucho orgullo, hacer la presentación del libro Nasser, El hombre y su tiempo, de la autoría del embajador Luis García Yerdler. Él actualmente es director de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Academia Nacional de Historia y Geografía, un prominente miembro del sistema exterior mexicano y un mexicano de bien. Bienvenidos todos. Comenzaremos esta presentación con la intervención del doctor Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri, miembro de 200 Libres, director honorario de CIPAE. Bienvenido, doctor Benavides, por favor, adelante. Bienvenidos todos ustedes, queridos participantes. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por darme esta ocasión de comentar un extraordinario libro que ha suscitado en mí recuerdos muy afectuosos. Yo no tuve la oportunidad de conocer a este gran hombre Nasser, pero sí de seguir sus pasos. Yo podría decir desde que llegó él al poder en Egipto, porque yo tenía mucha relación con Japón y todos los envíos que me daban, sobre todo de Abacos, pasaban por el canal de Suez. Y con el conflicto de Suez comencé a interesarme mucho justamente sobre Egipto y vi la grandiosidad de un hombre muy sencillo, pero al mismo tiempo con una visión extraordinaria sobre su propio país y sobre tres cosas que me llaman mucho la atención y que el libro resalta. Sobre el sentido de lo árabe. Pueblos divididos, quizás muchas veces injustamente por opresión colonizadora, que él pensaba como un gran reto el poder unirlos. El segundo, la gran fortaleza que tenía en su espiritualidad por el Islam. Un Islam no nada más de cotidianidad, de plegaria, sino de vida, y que unía justamente esa espiritualidad a su búsqueda de una liberación. Y el tercer punto que me fascinaba siempre era la liberación de toda África y su visión de que Egipto es África y África es Egipto. Esos tres elementos que destaca de una manera extraordinaria este libro, pues me hicieron recordar muchas vivencias y esa ansia liberadora que siempre tuvo como leitmotiv este hombre. Yo no tenía el gusto de conocer al señor embajador Luis García Yerdler,
Me gustó mucho su segundo apellido porque lo vincula a la tierra, Erdmann, ¿verdad? Y eso explica el porqué de un libro no nada más biográfico de un gran personaje, sino el cariño que este gran personaje eh, lo hizo ver como un hombre de esta tierra. Y esta tierra tiene necesidad permanente de liberación de gente como Nasser, que pensaba que era necesaria la paz, aunque fuera provocada por la guerra, pero que fuera en un sentido fuerte de unidad, de rompimiento de barreras, de rompimiento de distinciones. Yo diría que todo el libro es una delicia leerlo. Y yo invitaría a todo el mundo a que lo leyera y que resaltara aquellos textos propios de Nasser, en los que fácilmente se descubre ese ideal de futuro que llevaba. Un futuro de paz, un futuro de unión entre los seres humanos, un futuro que olvidara discordias del pasado y que estuviera permanentemente dispuesto al diálogo, aún renunciando a afrentas recibidas. La parte que a mí me parece crucial es el rescate del canal de Suez, que unifica el derecho que Egipto tenía sobre ese canal y que justamente por presiones extranjeras habían puesto un periodo de 100 años injustamente porque había sido decidido desde la presión de los que se sentían potentes sobre Egipto. Y el trabajo lo habían realizado los egipcios y en su propio territorio. Esto, bueno, a los ojos de la historia, es un episodio que no puede uno olvidar. Y luego la reconstrucción de ese canal, justamente por el bombardeo de las potencias que querían entregarlo, pero destruido. Otros aspectos que a mí me llamaron mucha atención del libro fue el conflicto que ahí mismo se desata con Israel de la guerra de los 6 días. Cuando estando listos a una conversación, simplemente sin diálogo, sin prevención, destruyen el ejército, los aviones egipcios. Digo, esto yo recuerdo con muchísimo dolor y con rabia, porque Israel se fundó por decisión externa a los propios israelitas. Se fundó por decisión de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y para ello aprovecharon lo que ya habían destruido del Imperio Otomano y se apropiaron de tierras que habían sido siempre habitadas por los palestinos.
La injusticia siempre hace nacer, creo yo, quienes pensamos en la liberación como un yugo al que uno tiene que sobreponerse, porque a veces las fuerzas no permiten responder de la misma manera. Y por último, yo de este extraordinario libro quiero resaltar el último capítulo, donde el embajador Luis García y Erdmann, ¿verdad?, manifiesta sus propios sentimientos, sentimientos que contagian, sentimientos que hacen resurgir, pues, estos recuerdos. Yo ya estoy viejo, viví con angustia este atropello que se realizaba contra Egipto, y descubrí la grandeza de este hombre que siempre admiré, y que cuando estuvo en mis manos este libro, dije, qué bueno que nos hacen recordar los problemas que un hombre visionario tiene que pasar, a los cuales tiene que sobreponerse, aún de aquellos que se dicen sus propios allegados. Mi conclusión es que ojalá muchos mexicanos leamos este libro con el cariño que fue escrito, y que veamos nuestra propia situación a la luz de este gran hombre que fue Nasser. Muchas gracias. Gracias a usted, querido doctor Benavides. Si me lo permiten, pido la intervención del licenciado Atilio Alberto Peralta Medina. Bienvenido, Alberto. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Poco antes de entrar en esta sesión estaba oyendo a Aub Kalchum. A mí me emocionó mucho ese pasaje, a mí me emocionó mucho el hecho de cómo se difundió su canto. Siempre he tenido la duda si ella es la misma cantante que popularizó la célebre versión de Bésame mucho en árabe, ¿no? Porque se fue famosa, ¿no? El Busi mi Busi mi. No sé si haya sido ella misma, pero ella es una cantante formidable. Pero lo que se dice, lo que significó histórica, civilizatoria y políticamente, yo no lo tenía como noción hasta que lo leí en el libro del embajador García Hierro. Y ese pasaje a mí me emocionó mucho. Ahorita vengo precisamente de estar en ambientación, como se dice, en los estudios de artes escénicas, para entrar en situación, que ahorita a escuchar sus cantos, que siempre son formidables. A mi abuelo siempre solía, bueno, no siempre, siendo yo muy niño, porque después se olvidó, pero sí solía, bueno, sí decía yo, sí le oía yo decir, ¿cómo es posible que un hombre de la fortaleza de Nasser haya podido tener una cardiopatía? Bueno, no usaba esa palabra, pues. Además, yo no lo hubiera entendido de niño, pero es lo que significaba, ¿no? ¿Cómo es que haya podido morir del corazón un hombre de tanta fortaleza? Un hombre que debía tener un corazón formidable, de una enorme fortaleza. Era su idea. Esa era la idea que yo oí en casa, que yo llegué a oír en casa, y la volvió a recordar mi madre poco antes de morirse. Mi papá siempre decía que se sorprendía cómo es posible que haya podido morir repentinamente del corazón un hombre de tal dimensión y de tal fortaleza. No, parece mentira, cree uno que la dimensión histórica va aunada a las condiciones de salud, ¿verdad? Es parte del imaginario que uno tiene. Yo seguí con mucho entusiasmo, sí, entusiasmo quizás es la palabra precisa, el triunfo judicial de nuestro invitado cuando fue injustamente cesado de Relaciones Exteriores allá por el 2005, porque además se convirtió en un emblema de la herencia, de la preservación de la herencia de la diplomacia nacionalista.
o sea, el acervo que tenemos gracias a Luis Padilla Nervo, que reconservamos de un Luis Padilla Nervo, de un Genaro Estrada, de un Isidro Favela, incluso antes del Estado mexicano, producto de la Revolución y de la Constitución del 17, pues de un Matías Romero, ¿no? Y pues él llegó a encarnar en un momento muy álgido de una gran crisis de los paradigmas de nuestra vida institucional, llegó a encarnar la preservación de sus valores. Posteriormente, un amigo en común, lo invitamos, pero ahorita está muy ocupado, que es don Humberto Hernández Haddad, me invitó a la presentación de su compendio diplomático. Pues ese sí todavía no lo tengo, pero espero acceder a él. Es una joya que creo que hay que leer en estos momentos. Y en esa presentación, pues me impactó otro funeral. Yo no sabía que había estado que había asistido en las postrimerías a los funerales en el Cairo de Nasser. Me impactó mucho su presencia como representante de nuestro país, de la misión diplomática correspondiente a los de Chou En-lai. Y bueno, teniendo en cuenta lo que está hoy en la palestra mundial, pues eso significa muchísimo, ¿verdad? Y recientemente, bueno, una vez que vi la presentación de su libro con nuestros amigos de la Ciudad de Geografía y Estadística, le comenté de inmediato a don Hugo Castro Aranda, esto sí, no me lo pierdo. Ahí estaré presente, llueve, truene o relampaguee. Y sí, la verdad fue un gusto que me permitió posteriormente pues tener acceso a un ejemplar que generosamente me obsequió don Luis y que, como dice don Luis Benavides, es muy emotivo, muy cargado de significado histórico. A mí me llama la atención, yendo quizás a cosas más técnicas y prosaicas, menos de profundidad conceptual, de profundidad antropológica y moral, más burocráticas. La ausencia de una resolución, porque se citan dos muy importantes. La famosa es 242, si mal no recuerdo, ¿no? Donde se proscribe la ocupación ilícita de Israel tras la Guerra de los 6 días. Y una, pues, que es histórica y que es la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es la famosa resolución del 29 de septiembre del 47, ¿verdad? Donde se dividen la tierra palestina en dos estados y se establece la jurisdicción internacional sobre la ciudad, el régimen municipal de Jerusalén. Supongo yo que sea a través del Consejo de Administración Fiduciaria que se llegó, porque no encuentro cuál sería el otro mecanismo institucional. Pero me llama la atención otra que está obligada en el caso de la Guerra del Canal de Suez, que es la famosa Resolución Unión Pro Paz, la 337, porque fue una muy interesante arista de lo que podría ser la democratización de la ONU, que tanto se ha esbozado no por meros aficionados de lectura como yo, sino por verdaderos conocedores, y que es cuando la Asamblea asume el control de la fuerza pública, conforme al capítulo 7 corresponde al Consejo de Seguridad, y se usó en 3 ocasiones. En el caso de la Guerra de Corea, finalmente en el del Congo, y en el otro fue precisamente en la Guerra del Canal de Suez. Yo siempre, mi duda es si invocar la resolución en este caso fue una fuerza meramente diplomática o tuvo una repercusión militar. Claro, la diplomática no hay que decirlo con ese tono con que yo lo dije, porque muchas veces las verdaderas diatribas se ganan ahí, muchas veces más que en los campos de batalla, pero bueno, ese me gustaría mucho, si tuviese la generalidad aquí nuestro invitado, de comentarnos esa participación que tuvo, ese efecto que tuvo la resolución Pro Paz invocada en la Guerra del Canal de Suez, pues sería muy bonito. El libro es altamente recomendable, coincido plenamente con don Luis Benavides, es un libro cargado de emociones. Estaba buscando ahí en la biblioteca un ejemplar del Miramar, que es la novela que yo no he leído, la leyó mi abuela. Mi abuela la comentaba mucho, y que es la novela sobre la Revolución de los Coroneles. No la encontré, pero me encontré otra que tampoco he leído. Yo leí nada más El Callejón de los Milagros, leí nada más Hijos de Nuestro Barrio. No sé, ya quizá aquí don Luis Benavides me corregirá.
Yo la encuentro quizás más herética que los versos satánicos, todos los que están de moda. Pero bueno, no hay que dar malas ideas a nadie, ¿no? Y es La azucarera, que precisamente es la historia, por lo que estoy viendo aquí ojeándola, que es la historia de la formación política que anticipó el derrumbe de la monarquía, ¿no? Precisamente lo que nos narra con tanta fuerza y con tanta emotividad don Luis García Yerman, Nasser, el hombre de su tiempo. Para mí es un honor presentar el libro del embajador, por el libro y por su propia biografía. Un gran honor que me llena de emoción. Y la verdad es que dice Séneca que bueno, si breve 2 veces bueno, no quiero abusar del tiempo, y pues es mucho más interesante oír al autor que a mi persona. Muchísimas gracias. Maestro Peralta, muchas gracias a usted. Quiero pedirle al embajador Luis García Yerman que nos dé su intervención, sus comentarios, que vierta su corazón sobre su libro, Nasser, el hombre de su tiempo. Adelante, embajador Luis García. Bienvenido. Embajador, si puede prender su teléfono, se lo agradeceré. Su micrófono. Buenas noches. Agradezco a 200 Libres y al Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, así como a don Atilio Alberto Peralta, la oportunidad de presentar a ustedes por esta vía mi libro intitulado Nasser, el hombre de su tiempo, el cual vio la luz gracias al apoyo de don Salomón Acabani Jatim, con quien me une la gran admiración por este estadista egipcio de talla mundial, del señor Luis Miguel Cobo, director de La Voz del Árabe, y también de quienes me antecedieron en la palabra, el doctor Luis Benavides y el licenciado Peralta. Gamal Abdel Nasser fue un egipcio sui generis, de fuerte personalidad, profundamente musulmán y de gran sensibilidad. Le gustaba la lectura, la fotografía, el ajedrez y el tenis. Nasser en Egipto fue artífice del derrocamiento de la corrupta monarquía, de la nacionalización del Canal de Suez, que conllevó al artero ataque anglo-franco-israelí, nacionalización que permitió financiar, junto con la ayuda soviética, la construcción de la presa de Asuán. Nasser, líder carismático, traspasó las fronteras de Egipto para ser reconocido como dirigente en el mundo árabe, uno de los paladines del panarabismo y del panafricanismo, del neutralismo positivo, cofundador de la Organización de la Unidad Africana. Fue en toda la extensión de la palabra un estadista en la difícil época de la Guerra Fría. Nasser nació el 15 de enero de 1918 en los suburbios de Beni Mur, primogénito de Abdel Nasser Hussein y Fatma Mohamed Hamad. Su padre trabajaba en el servicio postal, por lo que fue transferido de poblaciones continuamente. Gamal, por sus estudios, estuvo separado de la familia y solo se enteró del fallecimiento de su madre al dar a luz cuando regresó de vacaciones a la población de la familia. Sobre este acontecimiento confesaría tiempo después, cito: la muerte de mi madre fue un evento trágico en sí, pero perderla de esta forma fue un golpe profundo que el tiempo no ha remediado. El dolor y la pena que sentí en ese momento me hacen pensar 2 veces antes de lastimar a alguien. Durante su niñez y parte de su adolescencia, vivió alternadamente con su abuelo y su tío entre Alejandría y El Cairo. Egipto vivía en el feudalismo, inmerso en una miseria generalizada, enfermedades, analfabetismo y corrupción. En agosto de 1936 obtuvo la independencia, que perdió en 1876, en que se estableció el protectorado británico. Pero las tropas británicas permanecieron en el canal por 20 años más. Ese año Gamal
terminó la preparatoria y ha involucrado en actividades políticas con fuertes sentimientos nacionalistas. Participó en manifestaciones antibritánicas y antimonárquicas. Fue herido y detenido 2 días. Un año después inició su carrera militar en la academia. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, sirvió en Alemania. Fue voluntario en el Sudán anglo-egipcio en 1941 e instructor de la Academia Militar por varios años. Nasser contrajo matrimonio en 1944 con Tahia Qasem, con quien procreó 5 hijos nacidos entre 1946 y 1955. En 1947, la fundación del Estado de Israel llevó al desplazamiento forzado de la población palestina con la sanguinaria actividad de las organizaciones sionistas paramilitares Haganah Shter Irgun para dar ingreso a los judíos de la diáspora. Un año después, con la salida de las tropas inglesas, se produjo el enfrentamiento de los estados árabes con Israel. Nasser sirvió como comandante adjunto en el 6º Batallón de Infantería, en donde participó con valentía. Fue herido y su heroísmo lo llevó al sobrenombre de Tigre de Fallujah. La traumática derrota de Palestina en parte se debió a la corrupción gubernamental de los estados árabes al proporcionar a los ejércitos armas y municiones en mal estado. Fue esta la chispa que encendió el deseo de Nasser y sus compañeros de armas de acabar con la camarilla gobernante en Egipto y comenzó a formar un grupo de oficiales nacionalistas. En 1951, Nasser, como teniente coronel, tomó contacto con la Hermandad Musulmana, organización nacionalista, pero que proseguía el fanatismo religioso, por lo que se alejó de ella y años después la proscribió tras un intento de asesinarlo. Estableció la Organización de Oficiales Libres, cuyo objetivo era eliminar la presencia británica, derrocar al rey, terminar con el feudalismo, suprimir la corrupción, instaurar un régimen socialista, organizar un ejército fuerte, emprender la reforma agraria y establecer una verdadera democracia. Nasser siguió reclutando oficiales y en el general Mohammed Naguib consiguió al oficial de alto rango para encabezar a los oficiales libres, pues señalaba, cito, nosotros somos demasiado jóvenes. El levantamiento se produjo el 23 de julio de 1952. El golpe militar transcurrió sin derramamiento de sangre y sin oposición. Tan pronto se inició el movimiento, lo comunicaron a la embajada estadounidense, a la que le indicaron que la revolución era un asunto interno y se advertía la oposición a toda intervención extranjera. El éxito del golpe de Estado, sin derramamiento de sangre, fue para Nasser un doble triunfo, porque a raíz de la lectura de la obra de Dickens, Historia de 2 ciudades, se percató del terror que puede seguir a toda revolución. La República se estableció el 18 de junio de 1953. El general Naguib fue electo su primer presidente y ostentaba otros altos cargos. En tanto, Nasser fue designado viceprimer ministro y ministro del Interior. Los desacuerdos entre Naguib y Nasser conllevaron a la renuncia de Naguib de todos sus cargos y Nasser, con 36 años, se convirtió en el primer ministro más joven del mundo el 17 de abril de 1954. En 1955, Nasser, ante la difícil situación del país, aplicó con mayor rigor la reforma agraria, la campaña de alfabetización y la modernización de los medios de producción, lo que propició que sufriera un atentado en Alejandría el 26 de octubre, mientras pronunciaba un discurso para celebrar el retiro de las tropas británicas. Pese al pánico de la multitud, Nasser continuó hablando y señaló, cito, dejémosles que me maten, poco me importa, pues os he insuflado orgullo, honor y libertad. La nueva Constitución de junio de 1956 estableció la República Socialista Árabe, la acumulación en una sola persona
los cargos de jefe de Estado del Partido de las Fuerzas Armadas, el unipartidismo en la Unión Nacional. Como resultado de un plebiscito fue electo presidente el 23 de junio de 1956, en lo que influyó su carisma, su físico, su potente voz, su lenguaje coloquial y la sencillez de su vida privada y la de su familia. En 1957 tomó el control estatal sobre la economía. A la vez reforzaba su popularidad con la creación de la estación La Voz de los Árabes, que difundía la ideología de la revolución. Se decía que conquistó al mundo árabe por la radio. A la vez encargó canciones nacionalistas que interpretaban la incomparable Kalsum y el famoso Abdel Halim Hafez. En su obra La filosofía de la revolución, escrita en 1953, estableció sus metas en los 3 círculos exteriores: lo árabe, lo africano y el islam. En el primero se refiere a la historia, homogeneidad y posición estratégica del mundo árabe. En cuanto al segundo, declaró: Egipto será el apoyo y refugio de los nacionalismos africanos, por cuanto representa el anhelo de independencia. De ahí el enorme apoyo que dio a la lucha argelina, que le ganó la enemistad con Francia. Y el tercer círculo, el Islam, como elemento unificador de los millones de musulmanes de Indonesia, China, Malasia, Pakistán, la Unión Soviética, de Oriente Medio y del resto del mundo, que unidos por la fe podrían lograr una cooperación que, sin menoscabo a sus países de origen, aseguraría para ellos y para sus hermanos del Islam un poder ilimitado. El debut de Nasser en la escena internacional fue en la cumbre afroasiática de Bandung, Indonesia, en abril de 1955, en donde ocupó un lugar de honor al negar incorporar a Egipto al Pacto de Bagdad, suscrito un mes antes, auspiciado por Inglaterra y Estados Unidos, que tenía por objeto reunir a Irak, Irán, Turquía y Pakistán para contener la Unión Soviética. En Bandung se reunieron algunos de los futuros padres del no alineamiento: Sukarno, el anfitrión, Nasser y Nehru de la India. El egipcio conocería al primer chino Zhou Enlai, quienes establecerían una fuerte amistad. Tras dicha cumbre, Egipto y la Unión Soviética suscribieron un acuerdo comercial, y con Checoslovaquia otro para la adquisición de armamento, con lo que el bloque soviético hizo su aparición en el Medio Oriente y Washington presionó a Nasser para apartarse de dicho bloque. Durante su gobierno implantó el nasserismo, ideario de orientación socialista que promulgaba un nacionalismo árabe radical frente al capitalismo y el comunismo, y la política del neutralismo positivo. Para Nasser, el nacionalismo árabe era sobre todo un movimiento espiritual, una solidaridad voluntaria de todos los pueblos árabes, fundado en la idiosincrasia, un sentimiento que deriva del corazón. El 26 de julio de 1956, Nasser nacionalizó el Canal de Suez como respuesta inmediata a la negativa de un préstamo solicitado al Banco Mundial para la construcción de la presa de Asuán, al que se opusieron Estados Unidos e Inglaterra por su acercamiento al bloque soviético y el reconocimiento a la República Popular China en la primavera de dicho año. En el emotivo discurso en la Plaza Silla de Alejandría, ante miles de egipcios, dijo sobre la nacionalización, cito: «Hoy tenemos la ocasión de sentar las bases de la dignidad y de la libertad, y en el futuro consolidarlas. Es el canal el que pagará la presa de Asuán. Queremos el canal para Egipto y no Egipto para el canal». En el curso del mes que siguió a la nacionalización, que afectó a la Compañía Universal del Canal de Suez, los gobiernos de Inglaterra, Francia afectados e Israel suscribieron un acuerdo secreto en Sèvres el 22 de octubre de 1956, en el que sellaron la cooperación militar contra Egipto. Una semana después, Israel atacó Sinaí, y 2 días después Inglaterra y Francia iniciaron su aventura neocolonialista con el desembarco en Port Said para recuperar el canal y deponer a Nasser. Las ciudades de Ismailía, Port Said y Suez fueron bombardeadas. 2 días duró la aventura,
por la fuerte presión internacional en la ONU, la negativa estadounidense de apoyar la agresión, la amenaza del premier soviético Nikita Khrushchev de un ataque y la exigencia inmediata de la retirada tripartita. Nasser consideró que fue en verdad insensato involucrar a los israelíes en la aventura contra los árabes y tendría frecuentemente que soportar las provocaciones de Israel. En 1957, los estadounidenses, con la complicidad del rey Saud de Arabia Saudita, planearon deshacerse de Nasser. Sería uno de los múltiples complots con ese fin. La fama de Nasser se incrementó y se convirtió en héroe antiimperialista. En la mayoría de esos países árabes se fundaron partidos naseristas y él fue un fuerte impulso al panarabismo como ideología política perteneciente al ámbito del nacionalismo árabe, que propugnaba por la unión en una sola nación de todos los pueblos árabes y la oposición a que ninguna potencia ocupara nuevamente su territorio. La conferencia de solidaridad afroasiática que organizó Nasser en el Cairo en diciembre de 1957 contó con la asistencia de 40 estados. Nasser declaró, cito, a pesar de la prueba que nuestro pueblo ha soportado, hemos adoptado la política de la neutralidad positiva para extender el campo de los partidarios de la paz. Trabajaremos por mitigar la tensión internacional, para alejar el espectro de la guerra y para afirmar el advenimiento de la paz. El primer paso concreto dentro del panarabismo fue el establecimiento de la República Árabe Unida con Egipto y Siria, que bajo la presidencia de Nasser estableció el 31 de enero de 1958. Nasser viajó a Damasco, en donde fue aclamado por las multitudes, lo que causó el malestar del rey Ibn Saud, quien trató de sobornar a Abdelhamid Serraj, jefe de los servicios de seguridad de Siria, para que aviones de esa nacionalidad derribaran el avión de Nasser a su regreso al Cairo. Poco después Nasser, desde el Palacio Diafa de Damasco, mostró el cheque saudita. Un año antes, el presidente estadounidense Eisenhower estableció su doctrina respecto a los países árabes, con lo que deseaba llenar el hueco de Francia e Inglaterra en la región, que incluía aislar a Egipto, confiar algunos encargos al rey saudita abiertamente enemigo de Nasser. Un mes después del establecimiento de la RAU, se incorporó el reino de Yemen para conformar los Estados Unidos árabes de corta duración. A finales de 1958, la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría, concedió a Egipto un préstamo para la construcción de la presa de Asuán, lo que condujo al desplazamiento de 90,000 nubios y a la gigantesca obra internacional de rescate de muchos templos que quedarían sumergidos, entre ellos el de Abu Simbel. La faraónica obra concluyó en 1970, que llegó a su máxima capacidad en 1976. El embalse, conocido como Lago Nasser, cubre un área de 6,000 kilómetros cuadrados. La RAU finalizó el 28 de septiembre de 1961 con el golpe militar de Estado en Siria, con el apoyo de los reyes Ibn Saud y Hussein de Jordania y la CIA, lo que produjo la fuerte desilusión de Nasser, pero no enfrentó a los golpistas. El premier Nehru de la India y el presidente Tito de Yugoslavia viajaron al Cairo para patentizar su consuelo a Nasser. Estos tres amigos, unidos por el no alineamiento y con metas comunes, eran muy diferentes. Uno musulmán del Medio Oriente, otro ateo europeo y el otro hindú asiático, quienes sostenían consultas frecuentemente. En la conferencia de Belgrado de septiembre de 1961, se estableció formalmente el movimiento de los países no alineados, en donde surgieron oficialmente los padres del movimiento: Nasser, Tito, Nehru, Sukarno y el presidente Nkrumah de Ghana. En ambiente interno, al aprobar la Carta de Acción Nacional el 30 de junio de 1962, se establecieron la nueva orientación económica. Nasser declaró, cito, la democracia es la libertad política.
El socialismo es la libertad social. Es imposible separarlos. Y agregó, la responsabilidad de la RAU de asegurar el progreso, consolidarlo y protegerlo, se entiende a toda la nación árabe. La unidad no puede y no debe ser impuesta. Nasser, profundamente musulmán, estableció un equilibrio entre la sensibilidad musulmana y la ideología socialista, condenando al marxismo y reafirmando la fe en Alá. Por otra parte señaló, cito, no digo que todos los comunistas sean malos. Tito y Khrushchev son buenos amigos míos. En 1963 promulgó una nueva constitución que limitó la influencia del ejército, entre otras cosas. Nasser fue cofundador de la Organización de la Unidad Africana con el emperador Haile Selassie de Etiopía y el presidente Nkrumah. Por otra parte, bajo los auspicios de Nasser y con el apoyo de la Liga Árabe, se fundó la Organización para la Liberación de Palestina el 27 de mayo de 1964 en Jerusalén. Fue reelecto en las elecciones presidenciales de 1966 y en el marco de la siempre difícil situación en el Medio Oriente, a principios de 1967, Nasser recibió un mensaje del premier soviético Alexei Kosygin, informándole que Israel estaba a punto de atacar a Siria, y Arabia Saudita y la OLP pidieron la acción egipcia. El 18 de mayo, Nasser solicitó al secretario general de la ONU el retiro de los cascos azules de Gaza y el Sinaí, y movilizó 80,000 efectivos militares al Sinaí. El presidente estadounidense Lyndon Johnson entregó al embajador egipcio en Washington el 26 de mayo un mensaje pidiendo a Nasser contención y no ser los primeros en iniciar el fuego. De lo contrario, enfrentaría serias consecuencias. Por otra parte, Nasser recibió al embajador soviético a las 3 de la mañana del 5 de junio, quien le dijo que el gobierno soviético le pedía con firmeza que no fueran los primeros en abrir fuego. Así fue. Egipto, de manera sorpresiva, bombardeó a la aviación civil en tierra bajo el supuesto de un inminente ataque árabe, tras la suscripción de un pacto de defensa mutuo entre Egipto, Siria e Irak. Los generales egipcios se retiraron del Sinaí sin consultar a Nasser, quien lloró por primera vez en su vida de adulto. Quedan varios interrogantes del aplastante triunfo israelí por las mencionadas advertencias a Egipto. La agresión duró 6 días, en la que conquistaron la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén, lo que produjo 300,000 refugiados palestinos. Nasser, tanto en lo personal como a nivel nacional, odiaba la guerra. Ante las provocaciones y el terrorismo israelí, decía, es fácil comenzar una guerra, mas no lo es terminarla. Tampoco creía en las guerras limitadas. Nasser presentó su renuncia a todos sus cargos, pero la asamblea no lo aceptó. Hubo grandes manifestaciones en Egipto y el mundo árabe contra la dimisión. Tras difíciles negociaciones, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 242 el 22 de noviembre de 1967 que dice: retiro de las Fuerzas Armadas israelí de los territorios ocupados en el curso del reciente conflicto. Israel se retiró con el correr del tiempo de algunos territorios, pero sigue ocupando ilícitamente el este de Jerusalén y los altos de Golán, que conquistados por la fuerza erróneamente considera propios. En su amplio discurso en la Conferencia Internacional de Parlamentarios del 2 de febrero de 1970, Nasser declaró, cito, la nación árabe enfrenta una crisis que no creemos que ninguna otra nación haya afrontado en la época moderna. Esta crisis es también quizás la crisis de conciencia humana de este siglo, es decir, del XX. A finales del siglo XIX, surgió en Europa un extraño movimiento transformando a la religión judía en una corriente nacionalista fanática, reclamando una parte de la patria árabe en Palestina,
trazando planes para arrojarse sobre ella por cualquier medio, buscando un apoyo capaz de ayudarla y realizar su reivindicación, la cual encontró en Inglaterra. Más adelante señaló, cito, es así como la nación árabe, que nunca cometió en el transcurso de su historia crimen alguno de persecución de judíos, le fue cargado el peso de pagar su persecución con su tierra y su sangre. En 1968 inició la guerra de desgaste, mediante acciones militares para recuperar los territorios ocupados por Israel y entregó armas y dinero a Arafat. La situación de no guerra, no paz repercutiría en el escaso desarrollo económico, por lo que buscó un acercamiento con Occidente. La influencia y popularidad de Nasser fueron fuente de inspiración en el golpe de Estado que el coronel Ghaffar el-Numeiri dio en Sudán el 25 de mayo de 1969 y el que el coronel Muammar al-Gaddafi propició con el destronamiento del rey Idris I en Libia el 1 de septiembre del mismo año. A raíz de la guerra de 1967 y la ilegal anexión israelí de Cisjordania, cientos de miles de palestinos desplazados se trasladaron a Jordania, desde donde empezó a operar la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en contra de Israel, a la vez que los fedayines tuvieron problemas en aumento con las Fuerzas Armadas Reales de Jordania, lo que en septiembre estalló en el enfrentamiento de Septiembre Negro. Nasser, a quien se le había recomendado cuando menos un mes de reposo por recomendación de sus médicos, tuvo que ser molestado. Convocó a una reunión en el Cairo a Arafat, al rey Hussein de Jordania, al rey Faisal y el emir de Kuwait. A los dos primeros les dijo, cito, tienen que existir juntos, ninguno puede desembarazarse del otro y esta es una realidad de vida que los dos tienen que aceptar. El 27 de septiembre de 1970 se firmó el Acuerdo del Cairo, gracias a Nasser, que con su paciencia infinita como mediador logró lo inesperado y fue también el último servicio que hizo al pueblo árabe. Nasser, tras despedir en el aeropuerto al emir de Kuwait, se sintió mal, sufrió una serie de ataques cardíacos y falleció a los 52 años de edad tras la extenuante actividad. Era un hombre cansado, diabético y ya había tenido un ataque cardíaco un año antes. Así, a pesar de varios atentados, murió en su cama. Más de 5 millones de dolientes egipcios y árabes asistieron a sus funerales, así como numerosos dirigentes mundiales, y yo hice un viaje privado para estar presente en el funeral. Cabe señalar que tras la muerte de Nasser ascendió a la presidencia Anwar el-Sadat, que fue reconfirmado tras elecciones y gobernó de 1974 hasta el 6 de octubre de 1981, en que fue asesinado en un desfile militar. Si bien logró la paz con Israel, su régimen estuvo caracterizado por la corrupción, la persecución y el encarcelamiento de los naceristas, incluso de clérigos coptos. Sadat fue reemplazado por Hosni Mubarak, que gobernó por 30 años en medio de una enorme corrupción y enriquecimiento ilegítimo personal y persecución de oponentes, hasta su dimisión en la Revolución de 2011 y en el marco de la Primavera Árabe. Fue sustituido por Mohamed Morsi, que gobernó entre el 2012 y el 2013, en que fue derrocado por el general Abdel Fattah al-Sisi, quien detenta el poder. La figura de Nasser permanece en el pensamiento y en el corazón de muchas personas, de tanto del mundo árabe como del exterior. Podemos considerar un paralelismo entre Nasser y el presidente Cárdenas. Ambos fueron militares, ambos fueron nacionalistas y ambos nacionalizaron. Uno el petróleo y el otro el canal de Suez. Muchísimas gracias. Cabe señalar que pondré a disposición 10 libros para que los que les interesen tengan a bien comunicarse con ustedes.
Gracias. Gracias a usted, querido embajador Luis García y Erdmann, y gracias por la generosidad de compartir sus libros con los participantes. Les informo a los que están presentes que estos serán entregados en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, cito en la 3 Poniente 314 de la ciudad de Puebla. Dígame, don Luis. No, nada. No, don Luis Benavides, perdón. 711. Perdón, 711. Dije mi casa. También es casa de todos ustedes. Perdónenme, vivo 2 calles antes. Muchas gracias, doctor Benavides. Y gracias, embajador, por su generosidad respecto a los libros en físico y respecto a juntarnos a todos para que usted comparta la historia de Nasser y lo que nos propone en este libro. Doy la bienvenida a nuestros participantes. Está el doctor Gerardo Arbizu, director del CIPAE, el maestro Telésforo Guerrero, al doctor de la Torre, simpatizantes de 200 Libres, y asimismo a Eucasia, a Humberto Moreno, a Juanita, a Lilia Aguilar, a Ludi y a Víctor Calvillo. Todos ustedes tienen ya el acceso a este libro del embajador Luis García Erdmann, Nasser, el hombre de su tiempo. Abrimos ahora la sesión a todos los participantes para cualquier pregunta al autor, a los presentadores, respecto a este libro, o para una postura hasta por 2 minutos, por favor. Adelante todos los que quieran participar. He de decir, embajador, que la propuesta de Nasser del panarabismo es una propuesta de un panhumanismo. Siendo musulmanes desde Indonesia y a Malasia y la parte de la Unión Soviética, cruzando por China y todo, con una misma fe nos ubica en un mismo futuro, con los deseos de tener una humanidad juntos. Yo agradezco ese concepto y me lo llevo para un panhumanismo. Todos somos humanos y podemos estar todos juntos y participar. Tengo pedidos del doctor Luis Benavides, adelante, y después el doctor Gerardo Paul Arbizu. Adelante, doctor Benavides, por favor. Después de haber escuchado al señor embajador y la emotiva lectura que hice de su libro, yo quisiera simplemente decir aquel grito que yo aprendí cuando el pueblo egipcio gritaba, Kulina Nasserán, todos somos Nasser, y ojalá todos lleguemos a ser Nasser en nuestro medio, en nuestro entorno, y nos comprometamos con esos procesos liberadores por los que él luchó toda su vida. A mí me llamó sobremanera su fallecimiento. Después de despedirse del último embajador de una reunión panarábica, se siente mal. Regresa a su casa, ¿verdad? Y fallece. Pero es la entrega total él a sus ideales. Y una vida vivida con un ideal y con un para qué tan fuerte como Nasser, vale la pena ser entregada en la muerte.
Muchas gracias, doctor Benavides. Si tiene una postura, embajador García Yerman, adelante, por favor. Pues agradecer las palabras de mi tocayo, porque también se llama Luis. Le mando un cariñoso saludo. Bueno, pues sí, la cuestión también se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que, que los hombres, que los hombres grandes mueren jóvenes, y esta fue una triste realidad. Obviamente él ya estaba enfermo, pero también cabe señalar que a pesar de los múltiples atentados que tuvo, murió en su cama. Por otra parte, en la cuestión de la nacionalización del canal de Suez, cabe señalar que cuando estaba dando el discurso, les había dicho a sus subalternos que si todo estaba listo para dar la nacionalización, él diría varias veces el nombre del creador del canal de Suez, es decir, de Ferdinand de Lesseps. Entonces sí fueron 14 veces las que pronunció en su largo discurso la palabra Lesseps. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el doctor Paulo Arbizu, posteriormente el maestro Telésforo y después Ludi. Adelante, doctor Arbizu. Muchas gracias, Emanuel. Pues yo quisiera agradecer el esfuerzo que ha hecho 200 Libres y CIPAI con la participación activa del doctor Luis Benavides. Agradecer al señor embajador por compartir su libro y el conocimiento de este gran personaje de Nasser, y que como 200 Libres también debería ser como inspiración del movimiento que él promovió, el movimiento de los oficiales libres. Yo creo que tendríamos que conocer más ese movimiento, y que aunque no somos militares, ¿verdad?, pero somos ciudadanos que pensamos y que tratamos, como lo dice, ser libres de pensamiento, de ideas, de personas, y que nos hace promover un sentimiento de liberación, en un primer momento de nosotros mismos y de nuestros semejantes que tenemos a un lado, y que de repente tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento con otros. Le agradezco, señor embajador Luis, y muy amable, y a sus órdenes aquí en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, doctor Arbizu. Adelante, embajador, por favor, si gusta. Pues nada más agradecerle sus palabras. Tiene la palabra el maestro Telésforo Guerrero. Bienvenido, querido Telésforo. Muchas gracias, Manuel. Básicamente mi participación es muy breve, solamente para reconocer y felicitar al embajador Luis García por esta extraordinaria oportunidad que nos da de conocer un poco más de cerca a uno, como ya establecí en el chat ahí, a uno de los grandes personajes del siglo XX. Y agrego solamente una anécdota muy, muy breve. En mi pueblo, enclavado por allá en el estado de Guerrero, en una ocasión que éramos la familia que teníamos radio y toda la gente iba a escuchar la pelea de Vicente Saldívar contra Charcha Echonoi, Mitsunori Seki, no recuerdo con quién, y de repente se mete a la radio un mensaje que estaba dando Nasser. Yo era muy pequeño todavía, no sabía quién era Nasser, no sabía de las dimensiones, ni supe si ese pequeño radio tenía acceso a eso que le llaman onda corta, pero se introdujo en un momento, y desde aquella ocasión dije, algún día sabré quién fue Nasser. Y bueno, después tuve la oportunidad de leer un poco sobre él, y ahora, con la explicación del embajador, reitero mi felicitación, porque el término de no alineados perduró y perdura,
y todos aquellos países que nos sentimos en vías de desarrollo y lastimados, pues estamos con Nasser. Gracias, Manuel. Maestro Telésforo, muchas gracias. Adelante, embajador, si desea comentar algo. No, pues sí, su anécdota de que estando muy chico, supo del nombre de Nasser, ¿verdad? Qué bueno, ahora ya tiene mayor conocimiento. Y yo pues debo decir que fue como a los 12 años cuando empecé yo a seguir a Nasser en sus acciones. Muchas gracias, maestro. Gracias, embajador. Adelante, Ludi, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Encienda su micrófono, por favor, Ludi. Soy Ludi González, soy paisana de nuestro diplomático licenciado Herman. Soy miembro del Centro Tampico, quien le dio la jaiba de oro. Yo agradezco a quienes hacen posible este Zoom, esta presentación, y a quien hizo posible la edición, y a quien la escribió, que es el licenciado Luis. Muchísimas gracias por acercarnos a Nasser, ese gran estadista, ese gran hombre, no solo de su tiempo, sino de todos los tiempos. Agradecerle al licenciado Luis su narrativa tan exacta. A pesar de ser cronología, se siente muy cercana, se siente uno capaz de entender lo que fue la vida de ese gran hombre del siglo XX. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos escucharlo y acercarnos a ese gran hombre que fue Nasser. Muy amable, gracias. Gracias, Ludi. Muchas gracias. Y arriba Tampico y arriba Tamaulipas. Maestro Peralta, tiene el uso de la palabra. Y respecto al comentario que hacía don Gerardo Arbizu, pues comentar las novelas de Naguib Mahfouz. Ellas nos hablan pues de este movimiento de los ciudadanos oficiales libres que fue tan importante en ese momento, que yo conozco más por referencias que por lecturas, pero valdría la pena aprovechar esta oportunidad. Lo comentaba precisamente en la Escuela de Geografía cuando don Luis García presentó su libro en la ocasión, y que valdría la pena muchísimo leer al Nobel egipcio al unísono de leer Nasser, el hombre de su tiempo. Sería de un enriquecimiento brutal. Pues, recomendación que procuraré empezar por mi propia persona. Muchísimas gracias. Gracias, pues sí, maestro. efectivamente los libros de Naguib Mahfouz, sobre todo los que hemos vivido en Egipto, la lectura de Naguib Mahfouz nos transporta por esas calles misteriosas y esos callejones. Obviamente ahorita el Cairo pues siempre ha sido una gran ciudad y ahorita pues ya tiene una parte moderna, pero tiene una parte antigua que es exquisita andar en ella. No se oye. Muchas gracias. Quedamos para un comentario final. Si alguno de los presentadores desea decir algo más, estamos abiertos. Si no, para finalizar. Pues le agradezco mucho a usted su conducción. No, estoy para servirle. Tiene la palabra el doctor Luis Benavides. Simplemente lo que me gustaría decir que hay apodos que tienen mucho significado. A Nasser, ¿verdad? Lo llamaron Ulfuluka, Namir Ulfuluka, el tigre de Fuluka, ¿verdad?
Y en el mundo islámico, el simbolismo de los animales es muy fuerte. Namir no nada más significa tigre, sino significa punzante, ¿verdad? Y lo interesante de este apodo nos dice, creo yo, como símbolo, que puedes ser herido, pero siempre tendrás un arma para defenderte. Y esa arma es la convicción de que tú tienes un ideal, una razón de entregar tu vida a aquello en lo que tú crees. Gracias. Muchas gracias, doctor Benavides. Le agradezco a usted. Tiene la palabra Alberto Peralta, por favor. No, nada más es que estoy viendo aquí en el chat un recado, un mensaje de doña Juanita, invitarla, ya que es nueva participante, yo no había asistido a nuestras sesiones, pues invitarla a que se exprese y a que manifieste su gusto, pues, a que entre en confianza, pues. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Doctora Juana García desde Durango, y pues agradeciendo la invitación que me hizo amablemente el doctor Gerardo Arbizu. Con mucho gusto me integro, un poquito tarde, pero con mucho interés de conocer esta gran obra, y pues valió la pena ese gran esfuerzo por estarlos acompañando. Esperemos en Dios que no sea la última, y aquí estoy a la orden en Durango, a sus órdenes. Muchas gracias, Juanita. Señor embajador, ¿desea concluir, por favor, antes de que nos despidamos? Pues no, nada más agradecer todas sus atenciones. Quedo muy satisfecho por todas las palabras inmerecidas que me han dicho, y y pues espero tener la oportunidad, si el COVID lo permite pronto, de viajar a Puebla y conocerlos personalmente. Gracias. Muchas gracias a usted. Es nuestro deseo también conocerle y poder compartir su historia y la historia que nos propone, porque nos vuelve a nacer un hombre de nuestro tiempo. Gracias por eso. Gracias Hay por otro ese... libro, perdón que lo interrumpa, hay otro libro interesante que quizás a futuro pudiéramos presentar, que es Mi Compendio Diplomático. Es un libro de 800 páginas y está obviamente dirigido principalmente a los diplomáticos, a la gente que tiene que ver con relaciones internacionales, y también para los periodistas que muchas veces tienen algunos errores al manejar el ambiente internacional. Cuente usted con que podamos hacer la presentación, pongámonos de acuerdo para hacerlo. La diplomacia es entre las naciones como entre los individuos, es nuestra convivencia humana. Sirva esto para que seamos mejores seres humanos y podamos convivir entre nosotros. Dejo un mensaje para todos. Esta sesión fue grabada, está siendo grabada, será puesta en YouTube en nuestro canal, está en el chat el enlace. Además, les pido por favor me contacten para poderles entregar el libro que tan generosamente ofreció el señor embajador, Nasser, el hombre de su tiempo, aquí en Puebla, en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Está mi teléfono en el chat y mi nombre. Agradezco a todos, 200 libres. El Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Estamos muy agradecidos con usted, señor embajador, y con todos ustedes que participan. Gracias, doctor Benavides. Gracias, maestro Peralta, por la presentación.
Agradezco a todos. Pasen muy buena tarde y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. ¿Por qué estuvo todo el tiempo? Yo me lo he dejado fija.